Muy buenas noches, aquí vamos a dar inicio a un nuevo programa de esto que llamamos Tonos entre puntos y comas. Hoy es un día muy especial para ustedes que nos están escuchando o viendo en este momento. Es el día 20 de octubre. Para nosotras que estamos hoy aquí en el estudio, es el día 10 de octubre. Queremos aprovechar esta oportunidad en que la flamante escritora Analía Báez visita nuestra ciudad y no quisimos perdernos este encuentro. Por eso este programa, que ustedes lo están escuchando en este momento, es un programa que sale grabado. Bueno, ya la están viendo ustedes en pantalla. Lamentablemente estamos con una sola cámara, así que yo voy a quitar lo negro que están viendo en este momento, que es donde estoy yo. Esa cámara no me está tomando, así que solamente la vamos a poner a ella y le vamos a dar las bienvenidas. Hola Analía, muy buenas noches ya y bienvenida. Hola Ani, ¿cómo estás? A toda tu audiencia también, muy buenas noches. Gracias por invitarme, la verdad que para mí es un placer estar hoy acá. Hace mucho que queríamos que visites este programa de Tonos entre puntos y comas y bueno, la vida te ha llevado a estar residiendo en estos momentos en otra provincia, lo que fue imposible que pudieras estar en el programa. Desde el principio de año que te dije, bueno, cuando tengas planeado una fecha, te quiero por acá en el programa, y lo teníamos pensado, pero bueno, las cuestiones de trabajo, las cuestiones económicas hacen que uno no pueda estar siempre, más siendo el programa un día jueves, ¿no? Es así, bueno, hoy coincidimos, por eso estamos acá tratando de hacer un programa para el público lector, para tus oyentes y bueno, para todos tus seguidores también, así que es un placer poder acomodar de alguna manera nuestros horarios, nuestros tiempos y bueno, brindar lo mejor, ¿no? Bueno, te cuento que con vos es la primera vez que estamos haciendo un programa grabado. La gente está acostumbrada a escucharnos en vivo, pero lo vamos a hacer de tal manera que ellos crean de que sí, de que estamos en vivo. Hasta vamos a hacer sorteos de libros y todo. Para eso ya tenemos la urna establecida, ellos ya lo saben. Así que, bueno, vamos a contarles a la gente que hoy aprovechamos esta oportunidad que vos estás en Corrientes. En breve, en horitas nada más, estarás yendo de regreso a tu provincia. Estás viviendo en la ciudad de Formosa en estos momentos. Sí, así es. Vivo en Formosa y bueno, voy y vengo siempre a mi ciudad natal, que es Corrientes, pero resido en la ciudad de Formosa actualmente, sí. Estás trabajando allá, ¿no? Sí, estoy trabajando como profesora de lengua y literatura en una escuela de nivel secundario, que es mi profesión, pero siempre también trabajando desde la cultura, aportando a lo que es nuestra cultura regional, bueno, en lo que hace a la literatura, ¿no? Con escritores de toda la región, del interior de Corrientes Capital, de otras provincias que también me invitan, y de Formosa, por supuesto, que es el lugar donde estoy. Digamos que saliste ganando yendo a la ciudad de Formosa, porque ahora no solamente ganás en la parte económica, porque tenés un trabajo, tenés un sueldo, ganás también en lo que es tu profesión, porque estás haciendo lo que te gusta, lo que estudiaste, lo que te llena el corazón, enseñando a esos adolescentes, y aparte ganaste mucho más porque estás ahora en contacto con escritores de Formosa, escritores correntinos que seguís aquí como sí. Fue tu lugar, ¿no? Es mi lugar. Entonces, creo que este cambio te ha favorecido muchísimo, ¿no? Sí, todo lo que sea, como decís vos, uno busca, ¿no? La estabilidad y bueno, a veces los lugares son distintos. Yo hace mucho tiempo que conozco Formosa y bueno, también viví mucho tiempo allá, pero siempre es como que estoy volviendo permanentemente a Corrientes porque es el lugar donde nací y donde tengo mis orígenes. Además que lo que favorece es que estamos cerca. Pero sí, gano siempre dando también.
dando en lo que hace a las producciones literarias, ofrecer mi literatura, mi escritura y compartir con otros escritores, creo que también es una manera de sentir, digamos, esa satisfacción, dando, recibiendo permanentemente, más allá de lo que vos mencionaste, la profesión individual de cada uno, a lo que uno se dedica y bueno, que es donde nos desarrollamos en lo que hace a la parte económica y bueno, profesional, ¿sí? Seguramente que sí. Y hablando de compartir, yo te voy a pasar a vos porque vos sos la que tenés la cámara, pero mira la cantidad de libros que yo traje. Yo quiero que los vayas mostrando a todos porque en todos y en cada uno de ellos, así como vos decís compartir, en todos ellos vos estás compartiendo las letras con otros escritores, porque formás parte de cada uno de esos libros, de esas antologías. Ahí tenemos Resonancias de Libertad, por ejemplo, donde participaste. Eso fue en el año... en el año 2020, durante la primera etapa de la aparición del COVID-19, aislamiento casi total, en donde los eventos empezaron a realizarse, pero de manera restringida. Y bueno, de esta antología vos también formas parte y bueno, tuvimos el honor de presentarlo acá en Corrientes con todos los protocolos, o sea, con todas las medidas que significa el protocolo que significó en ese tiempo. Resonancias de Libertad, bueno, participan varios escritores de Corrientes como un homenaje y como una voz siempre, digamos, haciéndose eco de la situación en general. Y bueno, en ese tiempo fue la aparición y bueno, el aislamiento durante la pandemia en el año 2020. Esa presentación fue casi a finales del año 2020. Sí. Muy al final, y sí, con todos los protocolos y con un grupo reducido de gente, porque en ese momento todavía no se podían hacer cosas tan masivas, ¿no? Sí. Bueno, eso se trabajó vía Zoom. Todo de manera virtual, enviando mails, bueno, y todo virtual, o sea, organizado también por el Círculo Literario Latinoamericano Español, que siempre nos está convocando. Bueno, participan muchos escritores y escritoras conocidas de Corrientes y bueno, es muy, digamos, sorprendente estar hoy acá con vos en otra situación, en el año 2022, y volver un poquito tiempo atrás a este momento en donde todavía no sabíamos qué pasaría en el futuro. Sí. Y paralelamente a Resonancias de Libertad, también participaste de otra antología. Sí, bueno, Bríos del Paraná es una antología que salió después, digamos, posterior a Resonancias de Libertad, organizado también por la editorial de la Sociedad Argentina de Escritores de Corrientes, a la cual pertenecemos, y el Círculo Literario Latinoamericano Español, donde participan docentes de diferentes niveles. Más que nada enfocando también a lo que es la educación secundaria y bueno, prácticas o experiencias dentro del aula, que es lo que a mí me tocó relatar, una experiencia vivida en el aula con uno de los alumnos, con uno de mis alumnos en ese momento, y es como también un poco ser en esta antología, volcar algún testimonio desde nuestra profesión en relación a la literatura o a nuestro trabajo como escritores, ¿no? ¿Querés contarnos brevemente, en 3 palabras? Es muy poco. No. Es muy poco, 3 palabras. Pero brevemente, ¿no querés contar la historia que pusiste ahí en ese libro? Como para dejarle una incógnita a los oyentes, como para que digan, quiero conseguir ese libro, porque quiero leer la historia completa con todos los puntos y las comas. Sí, relato la experiencia vivida en el aula, sobre todo como profesora de lengua y literatura en mi área, tratando de hacer hincapié en lo que hace a la nueva educación o a la nueva escuela y no a la escuela tradicional que, digamos que la misma se centraba en el conocimiento nada más. Y bueno, me tocó sin querer conocer a un alumno, teniendo en cuenta que hoy en día el alumno es la pieza central del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta su historia, su contexto, de dónde viene. Hoy actualmente dentro del aula es imposible como docentes ignorar
el mundo. No se debe ignorar. No, ignorar el mundo al cual pertenece cada alumno. Es decir, que más allá también de los trabajos grupales, tenemos que conocer a cada uno individualmente. Bueno, Augusto García fue un alumno de cuarto año de ciclo orientado que me tocó observar dentro del aula, en mi área, sobre todo en mi asignatura, ciertas actitudes o comportamientos por ahí un poco distintos a lo que habitualmente un profesor está acostumbrado a ver, o a veces nos enfocamos en el grupo nada más. Se sentaba adelante, entonces es como que fue un poco más visible. Más visible, y la dinámica también de poder interactuar con él. Se sentaba adelante, a veces nos llevaba la carpeta de lengua, a veces llevaba su mochila y a veces la mochila estaba vacía, pero él siempre estaba atento, entonces es como que tenía interés en escuchar, en atender, en responder, en participar. También había ciertas cuestiones como por ejemplo que también hace un individuo, como por ejemplo si llevamos el uniforme o a una institución sobre todo donde te exigen uniforme, pero por ahí su corbata estaba un poco desalineada, su camisa no estaba planchada, entonces busqué la manera de poder indagar cuál era primero la familia o cuál eran, digamos, los familiares cercanos o el entorno al cual Augusto pertenecía. No le pregunté directamente a él si cada vez que no llevaba la carpeta de lengua yo le preguntaba si él tenía la carpeta y él me decía que sí. Entonces cuando hacíamos trabajos grupales con sus compañeros, ellos eran muy solidarios con Augusto. Augusto participaba, escribía, aportaba ideas, pero siempre te sacaba una hoja o le prestaban una hoja para poder arrancar de cero, vamos a decir, dentro del aula. Y mi manera de enfocar esa problemática al no saber fue preguntarle primero a los compañeros de grupo, una vez que él había faltado, con quién vivía y cómo era su vida habitualmente, porque a veces se reunían en forma grupal. Y bueno, me habían comentado que él vivía con la abuela, que se había criado con la abuela, que él era todo para la abuela y que era una señora de edad avanzada, que él no faltaba a la escuela y ellos, los compañeros me afirmaban que él tenía la carpeta pero desordenada en la casa. Entonces yo le pedí por favor que cuando se reunieran charlaran con Augusto y traten de armar esa carpeta de alguna manera, entre todos, que lo ayudaran. Porque yo les preguntaba y me decían, sí, profe, tiene la carpeta. Entonces ellos fueron como el nexo para que yo pueda llegar un poco a conocer. A partir de ahí, imagínate vos, Ani, que él estaba en cuarto año y las autoridades, lo veían asistir, pero desconocían ese contexto. Claro. Entonces yo me acerqué cuando supe que él estaba solo viviendo con su abuela, que iba al colegio, pero trataba de hacer lo que podía, tenía interés, pero había algo que estaba faltando. Y cuando iba, sobre todo en los recreos, también lo veía en la galería solo. A veces hace mucho calor, sobre todo en nuestra zona, que el calor se siente mucho, y lo veía con su suéter abrigado, que me llamaba la atención y lo veía solo generalmente. Entonces, al observar esto y cerrar un poco mi apreciación, sobre todo en el recreo, porque los recreos es cuando un docente puede ver al alumno en su forma más natural, no tanto en el aula, sino en los recreos, o los tiempos de dispersión o distensión. Y cómo se relacionan con sus pares, sobre todo. Yo lo veía solo, entonces me acerqué al equipo interdisciplinario, la psicopedagoga, le planteé, y a partir de ahí también el equipo, todo lo que es la psicopedagoga, la directora, se acercaron a la familia y al entorno más cercano y empezaron a trabajar de cerca y a conocerlo a Augusto para poder también mejorar en otras asignaturas, porque seguramente la problemática también que se veía en otras asignaturas, nada más que yo pude observar. Vos pudiste observar y lo pudiste visibilizar a él delante de los demás, ¿no? Lo pudiste, que los otros lo pudieran descubrir de otra manera.
que es lo importante, ¿no? Muchas veces sucede como docente, a veces la falta de tiempo, la cantidad de alumnos, hace que algunos se pierdan. Y esto dio la casualidad que este chico se sentaba, como vos dijiste, adelante de todos, se lo pudo ver de otra manera, y sobre todo ese interés por poder aprender, aún con su falta de recursos, ¿no? Así es. Bueno, qué lindo conocer estas historias de los docentes y que lo puedan volcar después en tu papel de escritora, en un libro, contar esta historia, porque ayuda mucho a otros docentes por ahí también a darse cuenta de que hay que darse cuenta, de que hay que estar más atentos a todos, ¿no? Exactamente. No al grupo total, sino a todos. Y convengamos que hay muchas veces que contamos con docentes que están más preocupados por cumplir las directivas, lo que está estipulado, el currículum, no es currículum, ¿cómo se dice? Sí, los contenidos curriculares, desarrollar a cabo o a tiempo, digamos, los contenidos curriculares. Y a veces se deja de lado un poco la parte humana, ¿no? Y como vos decías hoy, van de la mano. Van de la mano. Van de la mano, ¿no? Bueno, esa es otra de las antologías que participaste. Pero tenemos más ahí, más antologías donde las letras de Analía Báez están. Aquí tenemos Un rincón de la patria. De la patria. Sí. Es una antología que salió en el año 2021. Entre marzo y abril, digamos, antes del 2 de abril, como un homenaje a los veteranos de Malvinas. Y bueno, también acá participan escritores conocidos y reconocidos de nuestra región, y donde fui invitada por la docente Nilda Sena, que estuvo a cargo del Congreso, segundo Congreso Provincial en la localidad de San Luis del Palmar, hoy justamente que estamos viniendo de ahí, de ese segundo congreso. Bueno, ya vamos a hablar del congreso, de lo que presentamos ahí en el día de hoy también, ¿no? Sí. Bueno, esa es otra antología también donde vos escribiste una historia sobre un excombatiente. Cada uno podía elegir a qué referirse, si escribir la historia de un combatiente, desde el lado de los familiares, desde el lado de la guerra, desde el lado de político, económico. Es decir, cada uno podía buscar la forma de poder expresarse con respecto a lo que fue ese rinconcito de la patria, de las Islas Malvinas, y plasmarlo en un poema o en un relato, ¿no? Vos contaste en este libro hay una cruda realidad de un soldado, ¿no? Que te había contado la esposa de él. Sí, la esposa me contó la historia de su esposo, que fue a la guerra de Malvinas, cuando ella tampoco lo había conocido, porque él había ido a la guerra a los 19 años, o sea, lo habían llamado, lo habían convocado. Es decir, que en ese tiempo tampoco ella lo conocía, pero después, digamos, todo lo que fue después de ir a la guerra se hizo parte de lo que fue su familia cuando se casaron, y bueno, a partir de ahí ella formó parte de la causa Malvinas, que es una causa a la que yo llamé causa justa, es decir, una causa por la cual no solamente el veterano de Malvinas o el sobreviviente o los familiares de los caídos llevan adelante hasta hoy día, sino también aquellas personas que no saben lo que fue la guerra o las nuevas generaciones. Es una manera también testimonial de dejar testimonio a través de un poema o un relato lo que fue o lo que significó para un veterano. Lo que es el estrés postraumático, llevar adelante todo lo que es o el trauma que por ahí llevan toda su vida. Y bueno, la causa Malvina, causa justa por la lucha. Le puse por título porque es una causa en realidad justa, la de poder seguir manteniendo viva la memoria de los caídos que ya no están,
a través de sus compañeros, de alguna manera, ¿no? Totalmente, y siempre va a ser poco. Todo lo que se pueda escribir, todo lo que se pueda expresar en relación a estos nuestros héroes, que van a seguir siendo siempre nuestros héroes, siempre va a ser poco. Siempre vamos a estar en deuda con ellos, ¿no? Es así. Bueno, y tenemos otra antología, que es la antología del Grupo Macondo, Mariposas Blancas en Pandemia, que también se trabajó durante la pandemia. La pandemia, así como a muchos los dejó aislados en sus casas, preparando tortas, haciendo ejercicios por las pantallas de internet, también a muchos les potenció para que puedan sentarse a escribir, a crear, a aprender cosas nuevas. Y este taller Macondo lo que hizo fue, precisamente durante todo el año, hacer muchos trabajos, estudiar mucho, aprender muchas técnicas distintas de escritura, que después se volcaron en este libro, donde participan 10 escritores, entre los que está, obviamente, Analía Báez. Sí, acá los tengo en la contratapa: Gloria Pino, Carlos Soler, Mario Yanderal, Ani Ron, Norma Grunten, Carmen Encina, Analía Báez, Eduardo Belelli, Graciela Recaba y Dalia de Jesús Romero. Bueno, todos ellos ahí, y también Analía participando con todos los trabajos que se hicieron en ese año 2020. Precisamente esta antología fue una de las que hoy se presentó en el segundo Congreso de Escritores Provinciales, que se desarrolló en San Luis del Palmar, hoy 10 de octubre, ¿sí? A pesar de que ustedes lo están escuchando siendo el día 20, esto se presentó el día 10 de octubre en San Luis del Palmar, ¿sí? Estuvimos representando ahí al Grupo Macondo, un grupo de 5 escritores. Lamentablemente nunca podemos estar todos en la presentación, pero ahí mostrándole un poco el trabajo de cada uno, ¿sí? Y también se presentó otra antología. Se presentó una antología que se había presentado ya este año en Caacatí, si mal no recuerdo fue el 2 o el 3 de septiembre, una de esas fechas. De septiembre, sí. ¿Cuándo fue? ¿El 3? Sí, en la feria de Caacatí. El 3 de septiembre. Sí. El 3 de septiembre se había presentado por primera vez en la feria de Caacatí, Todos por Corrientes. Contanos un poco de qué se trata Todos por Corrientes. Sí, bueno, afortunadamente los colegas de Corrientes y de toda la región, como te conté siempre, se comunican, me hablan, me invitan, y creo que soy una afortunada, digo, porque me tienen en cuenta. Entonces, el presidente del Círculo Literario Latinoamericano, Alfredo Moyano, me llama y me pregunta si yo quería participar, ya viendo, digamos, el fuego abrasivo en pleno verano en Corrientes desde otra provincia. Imagínate para mí lo que fue, o sea, ver a mi provincia incendiada en llamas. Lloré mucho. Obviamente siempre también a lo que hace la naturaleza, ese dolor que te produce ver los campos quemados, los animales, y bueno, todo lo que indicó o indicaron esos incendios masivos. Y le dije obviamente que sí. Entonces, en esta antología hay poemas en donde hablo de lo que hace a los incendios, al daño que produce, y bueno, me puse acá un poco en la piel de la naturaleza. Por ahí es como que hablo por los carpinchos, por los teros, por los ñandúes, por los yacarés. Es como que me puse en la piel de los animales de nuestra región, autóctonos, de lo que hace a toda esa región que fue dañada por la sequía, producto de los incendios. Pero también aparecen poemas en donde tenía la necesidad, cuando todavía no terminaba, digamos, o no terminaba de apagarse el fuego en sí, poemas de esperanza, de que bueno, que Corrientes en algún momento va a rebrotar. Y así fue después, cuando empezaban a florecer de nuevo la tierra comenzó a dar
su verde nuevamente, todo el mundo publicaba fotos de lo que fue posteriormente a la sequía, ¿no? Totalmente. Bueno, tuvimos dos cosas, que era por un lado la sequía, que fue lo que forma parte importante de los incendios que se produjeron, ¿no? Y uno al principio se empieza a preocupar con esos incendios por las casas que están cerca, por esas familias, por cómo van a salir, por cómo van a vivir. Y después fue tan grande que ya era la preocupación por la fauna, porque se perdían un montón de ejemplares que tiene nuestra provincia, y se los encontraba quemados, se los encontraba lastimados, se los encontraba a la vera de la ruta tratando de escapar de un fuego que para ellos era inmenso y era casi imposible poder escapar, ¿no? Y los escritores, más que alejarse de todo eso y sin dejar de colaborar como hicimos todos con los bomberos, llevando todos los medios disponibles para que puedan no solamente apagar el incendio, sino asistir a estas personas, a los animalitos, a todo. En el medio de todo eso, también los escritores no quisimos dejar pasar este momento de sensibilidad y transmitirlo en letras, dejar un testimonio de algo que no queremos que vuelva a pasar, de algo que queremos que sirva como una herramienta para aquellos que tienen el poder de poder hacer algo antes de que suceda, ¿sí? Y no que nuestra provincia no vuelva a acontecer con una situación como esta, que obviamente nosotros la sequía es difícil de poder manejarlo, obviamente, si no llueve, no llueve, pero sí prever que no vuelvan a ocurrir esta cantidad de incendios que lamentablemente muchos se dice que los primeros fueron provocados, ¿no? Que eso realmente te parte el corazón de pensar que alguien puede, en medio de toda esa crisis ya que había con respecto a la sequía, que alguien pueda provocar un incendio y tener las consecuencias que tuvimos con nuestra provincia, ¿no? Sí, sobre todo, como decía Ani, la desesperación ante la falta de lluvia, porque después de los primeros incendios apareció la desesperación en la población y en todo el país, porque eso se veía a nivel país, la falta de lluvia. Justamente hay un poema mío que se llama Sin agua en el cielo y sin agua en la tierra, o sea, no teníamos ni agua caída del cielo ni agua en la tierra porque la sequía fue tan abrumadora, o sea, tan avasallante que ya la desesperación era porque no llovía después. Totalmente, totalmente. Se secaron los arroyos, se secaron los ríos, teníamos lagunas totalmente secas, o sea, fue realmente un año terrible con respecto a la sequía y a la fauna y a la flora de nuestra provincia. Que bueno, vuelvo a decir, esto Todos por Corrientes es un testimonio, es un ejemplar que el Círculo Latinoamericano Español, que fue el ideólogo de poder hacer esto, lo está entregando en forma gratuita a todos los distintos cuerpos de bomberos de la provincia. Y lo tienen con ellos como un acompañamiento, como para saber que los escritores estuvimos ahí con ellos, apoyándolos. Bueno, para que los oyentes vean la cantidad de antologías en las que Analía participó. Ojo que estas son las antologías que yo tengo, pero me imagino que debe haber muchas más dando vueltas por ahí en las que has participado, ¿no? Sí, también hoy presentamos la antología, la tercera edición de Mujeres en Varieté 3, Mujeres Fuertes de Verdad, de la que participé también de la segunda y tercera, no de la primera, pero para mí fue un gusto porque también tiene otra temática, violencia de género, la violencia que padecen muchas mujeres y bueno, que también es la literatura desde ese punto como un compromiso social. Ser la voz de otras mujeres o apoyar o animar a esas mujeres que han sufrido o sufren
En silencio muchas veces, violencia de todo tipo, ¿no? Y Mujeres en Varieté y Teba es un libro, es una antología, que es premiada, ¿no? Sí. Me dijeron hoy que tenía el premio Plata de Corrientes, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Yo sé que fue premiada la edición número 1 a nivel internacional. La número 1. Sí. Y la segunda no sé decirte, y la tercera es muy reciente, es decir, se está lanzando recién a diversos eventos literarios. Así que se presentó en mayo, o sea, a comienzo de este año recién, así que... Bueno, seguramente cosechará algunos premios también porque sigue con la misma temática de Mujeres en Varieté y Teba 1, ¿no? Sí. Y seguramente también van a seguir las Mujeres en Varieté y Teba. Y Analía obviamente va a seguir participando en las próximas ediciones. Es un honor, o sea, participar y acompañar y, bueno, dar lo que uno tiene, ¿no?, a través de la escritura. ¿Qué pasa cuando alguien te llama para que vos formes parte de un libro y te propone un tema en especial para escribir? Y si es un tema del cual vos nunca escribiste, ¿qué sucede con Analía Báez en ese momento? Porque no dice que no. La verdad que estoy descubriendo ahora que nunca digo que no. Pero como me pasó en la antología Mujeres en Varieté y Teba, no había participado, y esa temática nunca sobre esa temática nunca escribí, fue un desafío. Pero también situaciones reales, a veces estar en contacto con la naturaleza, que es lo que a mí me pasa. Por ejemplo, uno de los poemas que nació de esta nueva edición, que se llama Estoy viva, me pongo en la piel de esas mujeres, pero al mismo tiempo estoy viviendo un momento como, por ejemplo, regando las plantas y de repente veo unas lombrices que están saliendo de mi pequeño jardín humilde, porque todavía es como que estoy tratando de renovarlo. Entonces voy mezclando realidad con ficción y hechos que he escuchado, pero eso tiene que ver con la creatividad. Seguramente creo que a muchas escritoras o escritores les debe pasar, o sea, te vienen elementos, ideas, imágenes a la cabeza cuando no los ha tenido nunca. Entonces empecé a mezclar sobre ese poema, por ejemplo, hablo de las lombrices, hablo justamente de un lirio que estaba rebrotando, hablé de mi momento anterior que yo venía manejando y paro en el semáforo y menciono esa situación reciente, pero todo asociando, digamos, a esa temática. Entonces, la realidad creo que es un soporte muy importante para mí, qué sé yo, las lombrices, o sea, me están hablando, la naturaleza me habla permanentemente. Entonces, en ese poema es como que hago una mezcla de todo. Como que las personificás. Sí, claro, en este caso sí, pero claro, las personifico, pero te digo que voy mezclando situaciones. Claro. Nada que ver el luz verde en el semáforo, mezclo con las lombrices, el lirio que rebrota, estoy viva. Yo digo, ¿por qué? Exactamente. El lirio, el cactus prescinde del agua, por ejemplo, el cactus casi vive sin agua o como muy poca agua, o se autoabastece. Estoy viva porque, qué sé yo, luz verde en el semáforo, o sea, me permite que tengo que seguir avanzando en la vida. Así o que es. Hay posibilidades. Entonces voy mezclando y no sé qué sale, pero la cuestión que es un desafío. Es como ponerte a crear sobre algo que te proponen, ¿no? Es mejor, o sea, es un desafío más grande y llama más la atención, hace trabajar más la cabecita cuando te lo proponen, sí, a cuando a vos se te ocurre escribir sobre algún tema, ¿no? Sí, porque ahí es como que nos tomamos nuestro tiempo y decir mañana voy a continuar, pero en cambio al tener una motivación o un elemento externo, es como que te activa todo. Entonces sí o sí tengo que hacer, sí o sí la creatividad es como que se activa más rápido. Y aparte hay un tiempo, porque así te dan, claro, que presentarme para tal día, entonces nos ponemos, es nuestro trabajo placentero, es un trabajo que a vos te debe pasar, ¿no? Así es. No, pero yo constantemente digo que no. Yo digo mucho que no, ¿eh?
Yo digo mucho bueno, que por la falta de tiempo, pero yo estoy segura sí, que... sí. No. Sí. Yo tengo mucho tiempo muy acotado, entonces digo que no. No, aparte estuve este último tiempo diciendo a muchos que no, porque tuve que hacer un parate con varias cosas. Te digo, esto de participar en Todos por Corrientes fue una de las cosas que no dije que no. En realidad, no dije ni que sí ni que no contesté. Y me volvieron a preguntar si lo iba a hacer pasado un tiempo. Y yo le dije, sí, mañana te mando. Y no tenía nada. Y ahí me puse a hacer porque dije, no, ya me comprometí, entonces bueno, ahí me puse... motivación. Sí, me motivé yo sola. Pero yo tenía una... No, tenía la idea de lo que quería hacer, sí, ya, porque sí, yo lo trabajo así de esa manera, trabajo mi cabeza primero y después mi mano. Pero lo que te digo es que yo tenía el tiempo ocupado porque estabas escribiendo una novela, entonces vos sabés lo que significa escribir una novela. Sí. ¿Sí? Porque las delgadas paredes del patio de atrás no es fácil. No es fácil. Son estructuras más complejas. Y tu cabeza tiene que estar metida ahí 100% desde que se comienza hasta que se termina, ¿no? ¿Vos tenés ahí las delgadas paredes del patio de atrás? Sí. Esta es mía. Sí. Bueno, ¿trajiste acá la está. tuya? Sí, trajiste. Bueno. Pero ¿quieres mostrar esta que no tiene el plástico? A ver si es que se vea mejor. Dale, sí. Esa es mía, porque está dedicada y todo. Sí, obviamente. Fuiste una de las primeras que me compró en la presentación acá en la UNE. Sí, las delgadas paredes del patio de atrás, se me ocurrió crear una idea a partir de un espacio físico. Porque ¿Pensaste primero en la pared? Yo siempre, cuando creo un libro, pienso en el título y en la imagen de tapa. Lo primero que se me viene a la cabeza. Es decir, que arranco desde el comienzo. Como, bien, no sé por qué. Bien desde el principio, digamos. Siempre me pasa eso, pero es algo que me pasa, no es porque lo pensé. Sí, las delgadas paredes del patio atrás, en realidad el título como algo, digamos, opuesto un poco al contenido, ¿no? Porque delgadas, la palabra delgada en realidad y la ubicación hacia atrás no son, digamos, determinantes para la búsqueda o la temática central del personaje principal de esta historia. Que ya hay una teoría que es el determinismo, que dice que bueno, que se da generalmente los espacios o lo que determina el contenido o el título de una obra determina sí o sí lo que va a ir dentro o cómo comienza y cómo termina. Sin embargo, acá no se cumple esa regla. Entonces fue un desafío, por eso la segunda etapa la estoy escribiendo, pero me tomo más el tiempo porque tengo que continuar con esta historia y bueno, ver qué rumbo toma, ¿no? Porque es ficción, pero también voy tomando elementos de la realidad y lugares físicos que conozco, obviamente, como el río. Esta es la historia de Esmeralda Cartier. Esmeralda Cartier, sí. Es tu protagonista. Sí. Y acá la historia comienza desde que ella es muy chiquitita hasta ¿qué edad? Y antes de comenzar la preadolescencia. La preadolescencia sería. 11, 12 años, donde, bueno, ella, digamos, comienza sus primeros pasos hacia esa búsqueda, ¿no? Del saber, porque el subtítulo es Esmeralda Cartier y la búsqueda del saber. En realidad, ella, Esmeralda Cartier, desde que nace, eso es algo sobreentendido, porque yo arranco desde la segunda etapa, la segunda infancia sería, ya cuando ella va creciendo, se da cuenta que no pertenece, más allá de haber vivido, más allá de haber nacido, más allá de haberse criado gran parte de su infancia y preadolescencia, en este espacio físico ella sabe que no pertenece a ese lugar. Claro. Tiene que buscar su propio camino, ¿no? Y así va construyendo su propio camino, su propia búsqueda hacia el saber, que es lo que, digamos, podemos suponer que es el camino hacia su felicidad en realidad. Y podemos esperar la segunda parte, ¿sí? La segunda parte, ¿nos querés adelantar hasta qué edad va a llegar de ella? Bueno, en realidad sí,
decidí hacerlo en 3 partes o en 2 puede ser. La segunda parte, la segunda parte ya comienza con la adolescencia, es decir, que está relacionada con la su edad cronológica a partir de digamos, del ingreso a la escuela secundaria. Entonces es la etapa más divertida, más difícil y sobre todo acá es la búsqueda del saber. Ella logra partir e irse de este lugar. Y en la segunda etapa la historia de Esmeralda va a girar más que nada dentro de lo que es, yo lo llamo el templo real para ella, el templo porque en sentido simbólico, la escuela es lo que para ella es realmente lo significativo después de haber dejado estas delgadas paredes y va digamos, ser parte de una nueva familia de la cual en esta primera etapa ella ya iba y venía, iba y venía. En la segunda etapa ella ya define no ser parte del lugar físico y trasladarse a otro lugar físico y por ende estar ya en lo que es el saber durante el transcurso de la escuela secundaria. Y ahí entro más en lo que hace la escuela secundaria, dentro del aula, con los amigos, vivencias con otros personajes que voy creando dentro del aula y que van apareciendo. ¿Tenés fecha para cuándo va a ser la segunda parte o estamos ahí todavía? No, todavía no tengo fecha, pero ya que el público es bastante demandante y bueno... Sí, yo estoy esperando, hace varios años que estoy esperando. Sí, porque desde que apareció este primer libro aparecieron otros 2. Claro, y la novela me quedó cortada, sí, me falta. Me estoy dedicando de lleno ya a la segunda etapa porque es un compromiso con el lector, totalmente, con el público lector. Totalmente. Entonces, no se le puede dejar así esperando. Aparte, yo creo que ahora en esta etapa que vos estás como profesora en un nivel secundario, te da muchos elementos, ¿no? Y no sabes con cuál poner, cuál comenzar, ¿no? Me imagino que debes tener 1000 ideas dando vueltas. Bueno, pero qué bueno también que puedas estar en este momento en un colegio secundario donde puedas nutrirte de todas esas vivencias que las ves todos los días con cada uno de tus alumnos y que las podés ir transformando. Hasta puedes ver vivencias entre varones y decir, esto lo cambio, que uno de ellos sea una chica. Sí, cierto, es cierto. Todo es un proceso muy creativo permanente. A veces juego mucho con los nombres también. Ahora estoy en esa etapa de, bueno, que van ingresando personajes, no te quiero adelantar obviamente. No. Aparte de los clásicos que forman parte de, digamos, del curso de Esmeralda, que los nombra al principio, fulano, mengano, sultano, todo eso tengo que pensarlo, porque no es nada más poner un nombre tal, o sea, el nombre tiene que decir algo. Tiene que tener un significado, ¿no? Sí, y a veces juego con el nombre y apellido, porque acá, viste que tanto en todos los niveles, y en el secundario, que es lo que me toca a mí, manejamos mucho, nombre y apellido. Exactamente. Entonces, fulano de tal, mengano de tal, el alumno tal, la alumna tal. Es más, te puedes encontrar también con alumnos donde entre ellos mismos no se llaman por los nombres, sino que se llaman por los apellidos o por el diminutivo del apellido, ¿no? O por alguna característica. O por alguna característica, o sea, no. Y ahí ya entran otros temas que se ven como realidades y con la cual los docentes tenemos que trabajar. O sea, es como que estás ingresando un poco, porque obviamente sos docente, que se puede ver bullying, que se puede ver muchas cosas, digamos, en todos los sentidos. Abusos cotidianos, innecesarios. Abusos, tipos de personalidades. Totalmente. Silencios. Sí, rótulos, que bueno, que a veces los rótulos, rotular, como vos decís, o no llamar al compañero o a la compañera por el nombre, que está mal, pero son problemáticas que yo como docente también juego, o sea, es desde lo lúdico, juego desde la ficción y la realidad, como te digo, tomo todo lo que nosotros como docentes vemos, claro, y ahí está la parte creativa, ¿no? Totalmente. Aparte, en esta etapa también los chicos son muy creativos, son de buscar ellos mismos muchas imágenes, porque dejando de lado el hecho del bullying que le puedan hacer a alguna persona, yo lo he sufrido,
ni caso que le hice. Yo creo que se aburrían porque yo me reía más de mí que de ellos de mí. O me decían siempre el mismo apodo y yo le decían, ay, cambia ya. Le dije, qué aburrido, hace 5 años que decir la misma pavada. No, los trataba de estúpidos prácticamente. Entonces es como que vos tenías que aprender a ser más creativo con los apodos. Pero sí se da en los adolescentes esa creatividad de poder descubrir que tal característica o defecto de tal o cual persona es aquel personaje de televisión o aquel de historieta, bueno, yo no escucho en historieta, bueno, no sé, pero qué sé yo, de algún libro, de alguna cosa, y buscar... En las redes también, o que vean exactamente, ¿no? Y eso hace también a que ellos son en un punto creativo. Creativos malos, porque obviamente hacen bullying, pero son creativos al fin, ¿no? Sí, en el aula, o sea, en la escuela o a nivel secundario aparecen problemáticas diversas y bueno, así como la educación comienza en la casa o en el hogar, también abrir ese camino a poder ser más tolerante porque aparecen muchas cuestiones que algunos chicos o chicas están preparados o son más fuertes. Exactamente. Otros no, entonces ahí es donde hay que trabajar. Totalmente, totalmente. Siempre digo que la autoestima es lo mejor que uno puede tener. Y lo mejor que un docente o un papá, una mamá, pueden fortalecer desde siempre. Sobre todo los que tienen digamos, esa fortuna de tener a papá y mamá, porque hay chicos que no tienen a uno o al otro o a ninguno. Que el diálogo también parte de la casa, a tratar de ser más fuerte, porque en realidad lo que se ve o con lo que uno se encuentra en la escuela también se va a encontrar a lo largo de la vida. Así es, así es. Así que no hay que dramatizar mucho, pero sí estar atentos y sí ocuparse. No preocuparse, sí ocuparse, que son dos cosas totalmente distintas y que en cierta forma van apenitas de la mano en algunos pasos, ¿no? Bueno, así que bueno, esperaremos por la segunda etapa, por la señorita Esmeralda. Sí. Vamos a tener que esperar un poquito más. Un tiempito más. Estás perdonada, porque sé que en esta etapa estoy muy activa. No solamente muy activa, sino que también debes en esta situación de estar en el colegio secundario, estás con un montón de ideas que tenés que sintetizar y tenés que elegir muy bien qué poner y qué no. Entonces es mucho que hay que reducirlo a lo justo, a lo necesario y a lo que realmente va a dar un mensaje, ¿no? Así que bueno, estás perdonada por eso. Vamos a seguir esperando. Sí, bueno, vos me dijiste que después de Esmeralda Cartier surgieron 2 libros tuyos de poemas. Sí, este poemario apareció, digamos, en el año 2020 porque fue como hacerme eco de esas frases que aparecieron ante la aparición justamente de la pandemia o el COVID-19. ¿Para cuándo va a terminar? Las hipótesis o ideas que decían algunas voces. Sí, para septiembre o para agosto esto ya va a terminar. Bueno, el tiempo pasaba. Bueno, aislamiento total. Que gracias a Dios lo viví acá en Corrientes, en mi tierra, entonces fue algo diferente porque no sé por qué. Y bueno, en la segunda etapa, ya donde empezamos a salir de nuestros hogares, primero veía todo a través de una ventana, literalmente. Y frente a esa ventana, por suerte, había un enorme árbol, entonces escuchaba el viento, las hojas mover en mi árbol, llovía y veía a través de la ventana, incluso hubo granizos una vez, una noche de tormenta, entonces todo lo veía a través de una ventana y esas voces en comunicación virtual, como hicimos los talleres o las reuniones por Zoom o encuentros literarios, de la misma manera me llegaban, bueno, los chicos ahora no pueden ir al colegio, ¿qué vamos a hacer? Las preocupaciones, el miedo, la incertidumbre y también, como bien dijeron muchos escritores, sobre todo los filósofos a los cuales yo tengo como referentes. Ante la aparición de pandemias o pestes, decían que
cuando aparece una pandemia también aparece, o una peste, aparece lo mejor y lo peor de la Así humanidad. Y eso se vio ahora, es como que a nosotros nos tocó ver o conocer solamente a través de la historia y esta vez nos tocó vivirla de cerca. Entonces fue algo Totalmente impactante. Y bueno, son 20 poemas o 20 razones que tienen que ver con el 2020, también por eso 20. Existencia, que es voy a la existencia humana y esas preocupaciones que yo tomé y reduje nada más a cierta cantidad que me parecieron las más importantes. En tu rol de mamá, sé que tenés 2 chicos. Así es. Y en una pandemia y estar encerrados y lo que significa tener 2 niños encerrados, con muchas actividades, porque las maestras mandaban muchas actividades, ¿tuviste el tiempo para poder redescubrirte, encontrarte con vos misma y poder plasmar en estos 20 poemas de una existencia? Sí, como mamá acompañando a los niños, bueno, él en esta preadolescencia, o sea que, pero ya encaminado a un hábito. Pero también es como que se relajaron un poco y bueno, cuando tenían tarea, obviamente conexiones virtuales permanentemente, por ejemplo, tenía clases virtuales de inglés que para mí era muy importante que continuaran porque hice lo posible desde mi lugar de mamá, de que la educación tiene que seguir, de que el conocimiento tiene que estar más allá de que no vayan a la escuela o no hayan ido, y de tratar primero de que ellos, que muy bien se adaptaron, siguieran el ritmo de la virtualidad. Los acompañé a los 2, tengo una nena y un nene, la nena niña y el preadolescente en ese tiempo, hace 2 años, y entonces para ellos fue algo como natural porque estar en otra provincia, que en este caso es mi provincia, mi lugar natal, fue como todo nuevo, entonces la pandemia fue nueva, la ciudad fue nueva, el espacio físico nuevo, entonces todo era nuevo y lo vieron creo que desde ese lado. Aparte los chicos siempre son los primeros que se adaptan a todo. Exactamente. Los que ponemos pero siempre somos los adultos, ¿no? Sí. Siempre son los que estamos preocupados por lo que va a pasar. Y no pasa. Y no pasa nada, ¿no? Y ellos son los que primero se adaptan y se acomodan a todo sin ningún problema, ¿no? Son a veces nuestros maestros, te digo. Seguro que sí, seguro que sí. Sí, por lo menos para que dejemos de protestar un poco bastante de tantas cosas sin sentido, ¿no? Y en esta pandemia, obviamente que ellos también demostraron eso con las producciones que hacían y cómo siguieron adelante con sus tareas. Y cuando a muchos adultos les costaba la virtualidad, no entendían la virtualidad. Es más, nos ha pasado que hacíamos a los chicos adolescentes que tenías en tu casa, vení, mostrame, poneme, sacame. Sí, yo misma a mi nieto, poneme el Zoom, vení que tengo clase, poneme, quiero compartir esta imagen y mostrame, no, vení, poneme porque no entiendo. Y nada, nos terminaron enseñando ellos un montón de cosas, ¿no? Cierto. Sí, nos enseñaron y al principio fue para nosotros creo que caótico, reuniones por Zoom, Google Meet y todo lo que, o videos que grabamos inmensidad, cantidad de videos para enviar a encuentros virtuales a los cuales fuimos invitados y bueno, homenajes que se hicieron de manera virtual a escritores de acá, así que... Sí, todo, hasta la Feria del Libro en forma virtual tuvimos. Sí, no fue lo que quisimos, no era lo que nos hubiese gustado, pero bueno, hasta de esa forma tuvimos que hacerlo, no nos quedó otra, ¿no? Bueno, ¿querés compartir con nosotros, antes de pasar a tu último libro, ¿querés compartir con nosotros algún poema? ¿Querés elegir un título? ¿Te animás? ¿Yo te digo o querés leerlo? Léelo vos en el índice y elegí el que más te suene, porque a veces no me gusta escuchar la voz de la otra persona. En el índice, ¿cuál me gusta? Me gusta Resistencia. Wow. ¿Elegí bien? Sí, no, creo que sí. Digo nombres. Resistencia. Estás casi al bajo. Sí. Claro. Mira que la resistencia, sí.
Yo tengo así un ojo, ¿viste? Para las cosas así, Sí, tenés caras, razón. por ejemplo. Y ¿Viste? para Yo, los títulos también. no sé, ¿viste? No, para los títulos no sé, te digo, porque... Intuición. Sí, por ahí es más intuición. Ahora, si vos me decís a mí que yo ponga título a algo, a mí me cuesta horrores poner un título. Es más, a veces pido ayuda y hago leer mis cosas y le digo, ¿qué te parece Me que puede parece. decir? Sí, no, me cuesta muchísimo porque escribí mucho tiempo sin ponerle títulos a Y a nada. veces pasa así. Sí. Lo último que llega es el título. La resistencia de no aceptar lo que en ese momento a muchas personas, tal vez a mí también, nos negábamos a que nos pasara. O sea, es como que resisto, sigo, porque resisto a esta pandemia, a este virus, ¿no? Resisto aún ante la muerte, sigo viviendo, sería, ¿no? Por eso se me ocurrió este. A ver, te escuchamos. Resistencia, indiscreta fatalidad temprana que te has metido en mi vida sin que fueras llamada. No te quiero, no te veo. Tú, descontento sin nombre, que interpelaste mi osadía, hurtando mi rutina, mi calma. Enemigo invisible, que en maldad te petrificas. Aléjate de la multitud, aléjate de las almas. No te veo, no te creo. Predador de vidas, predador de sueños, devora tu enojo, transfiere tus miedos. Mas no me lleve, opositor de vida mundana, no te siento, no te velo. Funesta ocasión infraganti, huye de tu escosora temporal, no te espero, de ti me distancio. Y utilicé esa palabra distancio por el distanciamiento social, haciendo como un énfasis, porque Totalmente. Genial. Es la resistencia sí. así, No con quiero, todo, y ¿eh? era la etapa de muerte masiva, Ah, por eso. sí. Y uno Bueno. tiene miedo en el fondo de que probablemente te toque morir o le toque a un ser querido. ¿A qué le temes más? ¿A que te toque o que le toque a un ser querido? En ese momento, no En ese ahora, en ese momento, ¿a qué temías trasladándome más? y a un ser querido. A un más ser o querido, menos. ¿sí? Y si me tocaba a mí, también por mis seres cercanos que iban a padecer esa ausencia. Claro, fue un momento de gran incertidumbre que no sabíamos en realidad cuándo iba a acabar o si iba a acabar en algún momento, que era lo que más se temía, ¿no? Pero bueno, la hemos pasado. Por ahí nos Sí. quedaba la esperanza de que habíamos pasado, o sea, nuestros antecesores habían pasado tantas epidemias y la pasaron. Y bueno, era una esperanza de que el mundo También. de alguna forma también iba a continuar, ¿no? Bueno, lo lindo que dentro de lo malo, yo siempre busco, entre lo malo siempre busco Lo bueno. qué es lo bueno. Sí. Y dentro de esto malo que pasó, lo bueno es que permitió a Crear. muchos escritores crear un Sí, libro sí, entero con 20 poemas de una existencia, 20 poemas de esa existencia que se estaba dando en ese Sí. tiempo determinado, ¿no? tiempo. Que si seguramente te hubiesen planteado el desafío, es decir, pensá que estás encerrada y que hay una pandemia y que tenés que escribir, No salía capaz. capaz Pero no viviéndola. salía, capaz no lo vivías, capaz no lo sentías y capaz el desafío hubiese quedado con mucho esfuerzo en un solo poema, tal vez, tratando de imaginar el encierro. Bueno, pienso en el encierro, ¿cómo puedo comenzar pensando en el encierro? Bueno, voy a pensar en alguien que está preso, ¿no? Sí, de hecho hay un poema que se llama Prisión, porque en realidad estábamos presos, pero de nuestros propios pensamientos. Tal cual, tal cual. El hecho de repente que hoy te digan no salís porque te puedes morir, y mucha gente, bueno, murió también así antes, y o aunque no le tocara el virus o no le haya tocado, ha muerto igual de depresión o de no poder soportar o no llevar adelante esa nueva situación. O la soledad de no poder ver a su gente, ¿no? No A poder sus abrazar, parientes. que tanto queríamos abrazar y no podíamos. Exactamente. Y hoy en día también estamos con el abrazo como más o menos hacia distancia, O el ¿viste? puñito. Como que no O sabemos puñito. todavía si sí o si no. Sí, Pero, estamos ahí. bueno, como- estamos ahí duros todavía al respecto. Bueno, pero yo creo que todo sirve para cambiar, para avanzar
Bueno, esto también Un aprendizaje. fue un aprendizaje, ¿no? Siempre en todas las entrevistas es el tema recurrente con respecto a la pandemia. No solamente porque es una etapa donde el escritor pudo crear muchas obras precisamente por este tiempo de encierro y por esta sensibilidad con todo esto, sino también porque forma parte de la vida de todos, ¿no? Y acá tratamos de dejar al descubierto un poco lo que es la vida de cada uno, porque la idea del programa precisamente es poder mostrar al escritor de carne y hueso, al escritor que siente, al escritor que trabaja, tiene un trabajo aparte de escribir, el que cría sus hijos, el que tiene que ir al supermercado, aquel que se sienta a escribir entre las horas que les queda libre, aquel que durante el trayecto al supermercado va pensando y va buscando esa flor con la que se cruzó, esa parejita de la mano, y todos son imágenes que va guardando y va creando historias pequeñitas en su cabeza que después, cuando vuelve a su casa, empieza a juntarlas como en un rompecabezas y empezar a armar con eso una historia, un cuento, un poema o algo, ¿no? Así es la cabecita del escritor. Nunca para. Nunca para. O sea, la cabeza de un escritor está activa siempre. Nunca para. Y en el momento en que el escritor se sienta en la computadora o agarra una virome para poder escribir en un papel, es donde todas esas cantidad de ideas y de imágenes se amontonan y se atropellan por salir y mezclarse entre ellas, ¿no? Y es lo que es el crear para el escritor. Y Analía es una de las personas que constantemente está creando, constantemente está buscando nuevas imágenes y nuevas historias. Me sorprende en tus escritos porque con este programa siempre tengo que estar leyendo las obras de los distintos autores que vienen y encuentro en tus obras que no hay una repetición. Siempre hay algo nuevo, siempre hay algo distinto. Ahora lo estoy descubriendo yo gracias a vos, pero porque en realidad será que me gusta descubrir también a través de la escritura cosas nuevas, porque uno creo que descubre y se redescubre, ¿no? Es lo que a mí me pasa. Sí, son diversos. Libros diversos, temáticas diversas, incluso estructuras diversas, narrativa, poesía, pero temáticas, y creo que también tiene que ver con eso que decías recién vos, el crear, es decir, cada uno tiene su manera de crear, o sea. Así es. Y a veces ni sabemos en ese momento que lo descubrimos después. Contame, si vos tuvieses, si hoy te dieran a elegir y te dicen, mira, decidite de una vez, o poemas o narrativa. Las dos escrituras me gustan porque sabes que, Ani, empecé con narrativa, a lo que yo no me tenía fe porque me gusta lo complejo. Me gusta siempre ir a lo complejo, arrancar por lo complejo, por más que me cueste, porque creo que lo complejo te hace pensar, razonar, qué sé yo, seleccionar, descartar. Es decir, no me gusta tanto estar en una situación de confort permanentemente, o sea, no me gusta tener una rutina de escritura, por ejemplo. Bueno, si bien escribo la poesía como género me nace más naturalmente, pero siempre quiero ir allá, ir hacia la narrativa, ir hacia el teatro, que también tengo pendiente, o ensayos, por ejemplo. Lo poético siempre está, porque es como que, imagínate, cuando yo escribí esta novela, ya había arrancado a escribir los primeros poemas de este libro, allá antes de esta novela. Es decir, que los primeros poemas forman parte de este último libro, entonces me gusta no estar en un mismo ritmo, porque creo que tiene que ver conmigo, a lo mejor me aburro, no quiero aburrirme.
Entonces también yo como escritora, tal vez pienso en el lector evidentemente, cuando lean, quiero para el lector que descubra algo nuevo. Cuando vos escribís, y ahora que lo nombrás al lector, cuando vos escribís lo que vos querés transmitir, lo que vos sentís, o estás pensando en lo que el lector va a querer leer. Estás buscando de alguna forma hacer un libro que sea comercial, o buscas hacer un libro que sea más tuyo y poder compartirlos con los lectores. No, que sea mío, por supuesto, crear a partir de mi manera de transmitir, como bien lo dijiste, porque o si no, no habrían lectores. Es decir, primero creo y quiero transmitir algo. Obviamente en cada obra, en cada libro hay un mensaje o varios mensajes. Y no pienso en el lector hasta que termino el libro. Entonces, una vez que termino un libro, o sea, tengo esa satisfacción de que ya es del lector, por más que no lo venda, no me lo compren. Bueno, a partir de que lo obtengan, de alguna manera, el público lector, eso es lo que importa. Es decir, hasta que termino el libro, un libro es mío, es lo que yo quiero transmitir. Pero a partir de ahí ya es como que se lo obsequio, se lo dono, se lo entrego, doy mi vida, sería. Ya está todo lo de Para el Analía lector. ahí en el libro. Para ¿no? el lector, Es pero para el a lector. partir de que esté terminada una obra. Así es. Porque ahí entonces cada lector siempre recibo opiniones y devoluciones diferentes. Entonces ahí me vuelvo a encontrar yo, pero ya en la mirada del lector. En mi escritura yo veo y digo, wow, bueno, mira que me pareció esto de vos, esto vi acá, esto me encantó. Bueno, otro comentario, entonces, que a lo mejor yo al momento de escribir no lo pensé. Claro. Porque yo quiero transmitir algo y quiero crear algo. Por supuesto, el fin de la literatura es tratar, como en la pintura o todas las artes, la música, usar los recursos que tenemos para crear una estética, una belleza. O sea, que para mí, desde mi estilo, que sea algo bello, que le cause placer, que se sienta bien, que se sienta cómodo y que quiera leer. Entonces, por sobre todas las cosas. Que exactamente. ¿Desde qué edad empezaste a escribir? Desde muy niña, en realidad, más que nada leía mucho, pero cuando escribía frases al principio. Frases o... ¿Eso fue adolescencia? No, niña, ya niña, 10 niña. años, 9 Chiquita. años, sí. Chiquita. ¿Y ya eran frases de amor? No. ¿No? No, o sea, frases, por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor juegos de palabras, desde el juego en realidad, porque también escuchaba muchas canciones para niños, María Elena Walsh, por ejemplo, que es la que más me marcó en lo que es musical, y los poemas con rima y métrica, porque eso hacía que me los memorizara más fácilmente. Pero siempre leía, bueno, cuentos para niños, obviamente los clásicos, y después ya empecé a leer poemas y a escribir. Siempre escribía frases, o cuando escuchaba en la TV o en algún dibujito o algo, escribía. Y hasta adulta hacía eso, o sea, o una entrevista que de adulta me llamaba la atención de algún escritor o personaje, o cualquiera fuera que me llame la atención o que capte mi atención. Anotaba esa frase. Bueno, después, durante mi formación, ahí es donde yo descubro autores clásicos que son los que me marcaron. Autores, cuando estudié el profesorado. Ahí ellos determinaron realmente. ¿Y cuándo decidiste que querías ser profesora de lengua y literatura? Siempre. Siempre. Desde el juego también. Desde el juego jugamos a la maestra, que sé yo, que eso un poco es parte de la realidad que tomo para escribir Esmeralda, los juegos que teníamos de niños. Y bueno, maestros y maestras que me marcaron, como a muchos de los docentes, ¿no? Sí, seguro. Y te marcaron para bien, ¿no? Para bien, eran muy exigentes. Sí, nosotros gracias a Dios tuvimos una generación de maestros que fueron muy exigentes, pero que también nos dieron mucho. Sí, nos dieron todo. Entonces eso por ahí también es muy importante de poder tener, ¿no? Sí. Hoy en día por ahí los chicos no tienen
esa suerte con algunos docentes y con los pocos que tienen los exprimen y me parece fantástico, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablemos de tu último libro que lo presentaste. Sí, este último libro, bueno, lo presenté acá en la universidad. Corrientes. Sí, el 9 de diciembre del año pasado, del 2021. En la universidad, la UNE, Salón Dorado, por primera vez. Y bueno, la temática central es el amor, pero este libro me demandó mucho más, digamos, más tiempo de los otros, más de 2 años, porque la estructura también es más compleja. Tiene 4 subdivisiones, en donde me pareció desde lo creativo, que bien hablábamos hoy, lo mencionaste vos. Ahí empieza, digamos, una vez que están todos los poemas escritos, bueno, y que ya están corregidos, viene en la parte de la corrección, es lo que, digamos, es la etapa consciente, y yo digo intelectual porque es un trabajo intelectual. Primero lo emotivo, lo sensorial, lo sensitivo, las emociones, los sentimientos, y después ya viene la otra etapa que hace la estructura de un libro, a la corrección del libro, sacar o poner un título, me gusta o no me gusta. Y este libro está dividido en 4 partes. La primera parte es Fuego en la tarde nocturna, que ahí, digamos, sería el amor y la pasión. Como bien lo dice, fuego en la tarde, porque en realidad, como se llama ocaso encendido, digo caso encendido, porque a pesar de que el sol se esconde o va, digamos, haciendo su recorrido final durante el día, siempre está. Es decir, encendido. Por más que el sol desaparezca en el horizonte, permanece encendido. Gracias al amor, ¿no? En sentido significativo, simbólico. Después, alba de la tarde. Tiene que ver más ya con el amor maternal, el amor que trasciende. De hecho, en esta parte tengo 2 poemas, uno dedicado a mi hijo y otro dedicado a mi hija. El amor puro. Después, Suburbio de la Luz, que me pareció ese subtítulo, porque suburbio, que para mí, suburbio es lo que está lejos. Cuando uno dice vas hacia el suburbio, estás en el suburbio, lo lejano, lo oscuro, lo de afuera. Sí, el suburbio, digamos, tiene que ver con lo oscuro, lo que contamina el amor, que en realidad que no es propio del amor, pero que buscamos o que vamos como seres humanos y lo traemos al amor, o decimos que es el amor, pero es suburbio. El amor siempre es un sentimiento único, pero siempre está como rodeado, circundado de lo claro y de lo oscuro, de lo bueno y de lo malo. Entonces el amor siempre subsiste. Entonces suburbio, entonces ahí aparecen poemas como el desamor, ¿no? El amor que estuvo pero que ya no está, el amor que hace valer. Y después la tarde renace, bueno, que eso ya tiene más que ver con el amor que renace en contacto con la naturaleza. De hecho hay poemas donde nombro a ciertos frutos que me parecen inspiradores para escribir un poema. La arena, viste que vos mencionabas las parejas, las miradas. Bueno, la arena, donde personifico a la arena en un poema. Y bueno, el sol, el agua, el río, el horizonte, los árboles, la tierra. Eso es, más que nada, tiene que ver el amor y la naturaleza. Si vos tuvieses que definir lo que no puede faltar nunca en un escrito de Analía Báez, ¿qué sería? ¿Como temática o como...? Como temática, como recurso, como elemento, como lo que quieras. ¿Qué es lo que vos vas a sentarte a escribir y sí o sí tiene que haber? Sí o sí tiene que aparecer. Aunque sea sutilmente, pero tiene que aparecer, porque es como el acompañante de las ideas. Sí, me gusta mucho, después de mucho tiempo y después de haber estudiado, como recurso, por ejemplo, lo simbólico, usar mucho lo que es el concepto. Me gustan las imágenes auditivas, visuales, táctiles, que es lo que aparece mucho, que siempre va a haber en un escrito. Y las comparaciones. Uso mucho el cómo, tal, como digo esto y después digo cómo, comparando con otra cosa, ¿no? Y personificar también me encanta. Darle vida a los objetos me encanta.
Y obviamente que tenga que haber mucha naturaleza, ¿no? Es que sí, yo, qué sé yo, cuando después de la pandemia, digamos, tenía necesidad, tengo muchas fotos y videos con los pies descalzos, pisando la arena, el río, filmaciones de sonido del viento, la lluvia, tormentas, la naturaleza. El poeta se inspira en la naturaleza, en un árbol, en el sol, en la lluvia, en un día gris o en un día soleado. Todo depende del estado de ánimo, ¿no? Así es, todo acompaña y todo forma parte de esa realidad que se quiere transmitir siempre en un poema. ¿Querés leernos algo de ese libro? Bueno, sí, sí, el profesor que me hizo el prólogo me invitó una vez a su clase de teoría literaria porque sigue dando clases en la facultad. Aplicó la teoría literaria en dónde, en qué parte se ve el sentimiento, en qué parte se ve el concepto y en qué parte se ve, digamos, en qué poemas se ve el concepto. Lo desmenuzó todo, digamos. Sí, digamos que aplicó su clase, su cátedra Claro. a este libro con sus alumnos y cada uno elegía un poema al azar. Ajá. Y después de haberlo leído, segundo año de profesorado de letras, es como que decían, este es para mí. Cada uno elegía al azar y leían, bueno. Y uno que me gusta mucho lleva por título Tiempo. Antes de salir al viento, esperaré en la esquina de la luz temprana. Antes de arrojar metáforas, leeré las notas en mis palmas. Beberé la miel de la mañana, endulzaré la frescura de mis labios tersos. Antes de cruzar la vía, escucharé el sonido del misterioso tren. Antes de dormir a oscuras, visitaré las sábanas de la luna en plata. Ay, qué bonito. Me encantó. ¿Te gustó? Sí. Tiempo, o sea, el tiempo. El tiempo. Es importante. El tiempo, sí. El tiempo de llegar, pero no sin antes Bien, hacer mil claro. cosas. O tomarse el tiempo de pensar un poquito. Totalmente, totalmente. Contame Sí. un poquito Sí. cómo estuvo esta feria del libro en Formosa. Sí, después de 2 años de virtualidad, bueno, es la cuarta vez que participo de esta feria que convocó a muchos escritores de todas las regiones, digamos, todo lo que es Argentina y de otros países, porque es a nivel provincial, nacional e internacional, en donde, digamos, que además de eso, hubo mucha logística, lo que hizo la infraestructura, ha traído carpas por ejemplo, de Buenos Aires para dar a cada espacio según la temática justamente de los libros, iban seleccionando y a cada espacio le han puesto nombre de un escritor conocido de Formosa, consagrado, ¿no? Entonces es como que las obras, fue un trabajo muy arduo de todos los organizadores y del equipo de comunicación porque iban seleccionando de acuerdo a las obras y a la temática y a qué público estaba dirigido para tal espacio. Eso por un lado. Por otro lado, la apertura de la provincia y de la Feria del Libro realizada en Formosa a todos los que quieran participar. Es decir, de Corrientes fueron varios escritores, de otras provincias también, muchos jóvenes participando, bueno, también en el ámbito educativo, también todos los niveles. Es decir, que un gran trabajo a nivel, digamos, de lo que hace a la cultura, literatura regional y a lo que hace también a producciones o trabajos desde el ámbito educativo. O sea, muy importante, ¿no? Que se pueda desarrollar eso, que se pueda mostrar. Y lo que dijiste, que lo puedan participar los adolescentes, los chicos, ¿no? Sí. Los futuros escritores, los que ya están siendo escritores de alguna Sí. manera, están aprendiendo y están presentando también sus obras siendo muy adolescentes, ¿no? Así es. Un buen semillero para los futuros, la futura literatura de nuestro país, ¿no? Uno va recorriendo las distintas provincias, las distintas ciudades de cada provincia y aquí mismo en Corrientes, en cada localidad, en cada ciudad, hay una feria del libro. Y eso te habla de la importancia
que se le está dando estos últimos tiempos a la literatura, hacerlo más visible, de llegar a más público, porque eso también contagia, no solamente en volverse escritores, sino en volverse lectores. Y necesitamos que se vuelvan lectores, ¿no? Necesitamos que la gente pueda leer mucho y de muchas cosas distintas, porque es una muy buena manera de aprender. Lo hemos transitado nosotros, lo seguimos haciendo y uno aprende mucho, puede cuestionarse muchas cosas y no simplemente creer lo que el otro le está diciendo, ¿no? Cuando uno tiene una apertura cultural, puede cuestionar o puede dudar de lo que le están diciendo, y eso lo ayuda siempre a crecer, ¿no? Sí, crear pensamientos o criterios, ¿no? En los alumnos y bueno, en los jóvenes escritores, bueno, como pasó también acá en la Feria del Libro de Corrientes en el mes de julio, también se vio la participación de lo que hace, digamos, a las escuelas que han sido convocadas y bueno, también escritores de todo el interior, sobre todo Corrientes, que tiene, digamos, un gran número de escritores consagrados y bueno, y nuevos escritores. Y bueno, yo voy a decir una crítica con respecto a la Feria del Libro de acá de Corrientes, porque la Feria del Libro de acá de Corrientes comienza en un día jueves. Era jueves, viernes, que eran días de clases, que eran los últimos días de clases antes de las vacaciones de julio, y después la Feria del Libro se desarrolla durante las vacaciones de julio, durante las 2 semanas de vacaciones de julio. Lindo la cantidad de días, pero qué lástima que por lo menos una de esas semanas no coincidió con la presencia de los chicos en las escuelas. Lo habíamos dicho esto en programas anteriores y habían saltado algunas docentes diciendo en los comentarios que por qué el docente siempre tiene que hacerse cargo de llevar a los chicos a este tipo de eventos y por qué no lo pueden hacer los padres. Ajá. Y yo les contesto ahora, porque no es lo mismo. Porque no es lo mismo la salida con papá y mamá, donde le compran el libro que quieren, o le compran la golosina que quieren, o les llevan a los lugares donde quieren, o van a los espectáculos, obviamente, de la Feria del Libro, pero van a otras cosas, al docente que tiene otra forma de mirar y otra forma de mostrarle un libro y de enseñarle. Orientarlo, y también cómo cada uno de los chicos aprende de lo que aporta cada uno de sus compañeritos. Claro, y el docente toma eso, lo que aportó cada uno, para hacer una reflexión sobre eso, para hacer una aclaración, para enseñar, para aprender todos juntos. Entonces nunca va a ser igual, porque la actividad que se hace con un docente no es la misma actividad que se hace totalmente con un papá o una mamá. Y yo estoy segura que si la Feria del Libro de acá de Corrientes coincidiera una semana con semanas de clases, la Feria del Libro estaría llena de alumnos disfrutando de todos esos espectáculos que se hicieron, la cantidad de obras de teatros que se hicieron, estarían todos llenos, la actividad musical también que se hizo, la presentación de los distintos libros. Hubiesen participado muchísimo más y tal vez a la semana siguiente, en plena vacaciones de julio, hubiesen pedido otra vez a los papás, vamos otra vez. Sí. La verdad que sí, no es lo mismo. El docente tiene ya esa preparación, los orienta, los guía y también sabe qué material, digamos, ofrecer. Bueno, de hecho había y hay, digamos, un cronograma en donde está, como en todas las ferias, lo que es, digamos, forma parte del sistema educativo y que está destinado justamente, como bien lo decís, para los diferentes niveles. Creo que cada vez mejoran y las ferias hacen hincapié digamos, al ámbito educativo dentro del sistema educativo y por supuesto el docente que guía está dentro de un sistema, por lo tanto ya tiene otra mirada el hecho de llevar a los alumnos a una feria del libro. Así es. Aparte forma parte también de su actividad es re importante, ¿no? Porque lo trabaja no solamente en la visita a la Feria del Libro, sino lo podés trabajar después dentro del aula
antes y después, y muchísimo. Y qué lindo, ¿no? Que sería los docentes que pudieran ir a una feria del libro, encontrar algún libro que les guste al grupo total, trabajarlos después y que los chicos puedan seguir escribiendo ese libro, cambiando personajes, cambiando parte de la historia o algo, y poder seguir trabajando con esa idea de ese autor que hayan elegido durante el resto del año, ¿no? Una muy buena actividad para poder hacer con ellos. Bueno, le dejamos la inquietud abierta para los organizadores, ¿no? Bueno, vamos a sortear uno de los libros. ¿Cuál vamos a sortear? ¿Cuál vas a hacer vos? Yo te voy a pasar la urna, bueno. Vos vas a mezclar, vas a encontrar dónde se abre. Bueno, vamos a sortear 20. Mira, nuestra cámara se quedó congelada. Pero nos escuchan. Pero nos escuchan y nos van a tener que creer cuál fue el papelito que sacamos. Además, se van a imaginar mientras hablamos, así que sí, no, totalmente no. Este lado no se abre, es medio difícil abrir. No, no, pero es fácil, mirá. Buenísimo. ¿Viste? Bueno, ¿puedo sacar el número? Sí. Bueno, espera, vamos a decir primero cuál libro vamos a sortear. Vamos a sortear 20 poemas de una existencia. Bueno, vos mezclás. Mezclado. ¿El sonido de la mezcla? Sí, se escucha el sonido de la mezcla. Sí. Agarrás uno, lo abrís. Lo tengo que decir yo, decilo vos. Bueno. Vos decilo. Vos decime La terminación de los 3 últimos números. Sí, decilo. Del DNI es 931. 931. Y el nombre es Miguel. Miguel. Bueno, te cuento que este libro tuyo, te cuento que se va para La Plata. No. Sí. Wow. Sí. Miguel es uno de los fieles oyentes. Bien merecido, entonces. Desde el que vive en La Plata, en Berisso. Así que, ¿sabes qué? Se va para allá. Bueno, acá yo tengo todo anotado, los números de todos los integrantes. Bueno, Miguel ya ganó un libro a principio de año. Digamos, suerte. Vos sabés que es un oyente con suerte. Evidentemente le gusta leer porque le gusta muchísimo leer. El año pasado se había ganado, no me acuerdo si 2 o 3 libros. No lo recuerdo muy bien. Y bueno, y este año, a principio de año ya se había ganado uno. Así que bueno, Miguel, acá 20 poemas de una existencia para vos. Sí. Muy bien. Así que estará llegando entonces a... Va a ir para La Plata. Lo voy a dedicar entonces para Miguel, así. Toma, en algún momento. Dedícalo porque se va para La Plata. Bueno, mientras que vos dedicás, yo les voy a agradecer a todas las personas que sé que van a escuchar este programa. Nosotros vamos a estar en diferido, no en directo como siempre estamos. Les cuento además que el licenciado Abelino Núñez hoy no nos acompañó, tenía otros compromisos pendientes. Estamos acá en un día lunes grabando este programa, así que bueno, lo perdonamos a Abelino, que tenía cosas que hacer. Y bueno, yo contenta de poder tenerte acá, de haber compartido este momento especial. La verdad que es un honor para mí. Esta charla entre amigas y mostrar todas tus obras. Y nos quedaron algunas en el tintero que no las teníamos acá y no las comentamos, pero bueno, esta es Analía Báez. Esta es la escritora correntina que ahora reside en la ciudad de Formosa, pero que nos visita constantemente y que participa de todas las propuestas que siempre tenemos aquí en esta provincia, ¿no? Así que nosotros orgullosos de que una escritora correntina esté también trabajando en otra provincia, vinculándose con otros escritores y mostrándole un poco lo que es el correntino. Así es, Ani, la verdad que sí.
Siempre de vuelta a mis orígenes. Así también yo enseño en el aula la importancia de ir al origen de las palabras, al origen de uno mismo, es la mejor manera de vivir, ¿no? Volver a los orígenes siempre. Me gusta, sos muy filosófica. Y bueno, es mi manera de vivir o de dar la vida. Claro, y esa filosofía se ve también en tus escritos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Estamos entonces, no te olvides, a la espera de Esmeralda Cartier, la segunda parte. Te prometo que llego a casa y continúo con la obra. Bueno, y a todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí y nos despedimos de esto que ha sido Tonos entre puntos y comas.